¿Sabes cuál es el mayor error que comete la gente cuando piensa en mí? Creen que nací con una corona de laurel en la cabeza y una legión a mis espaldas. Nada más lejos. Te voy a contar cómo empezó realmente esto. Mi primera elección de poder no me la dio un senador, sino unos malditos piratas cilicios. Tenía 18 años. Me capturaron y cuando pidieron 20 talentos de plata por mi rescate me ofendí. ¡20! Les dije, ¡sois unos miserables! Se rieron, pero esas risas les costó subir el precio. Pasé 40 días en ese maldito barco mugroso. Pero bueno, mirando el lado bueno me sirvió para escribir poemas, ejercitarme y jurarles que en cuanto me liberaran volvería y los crucificaría a todos. Cuando el rescate llegó y me soltaron, no perdí un día. Reuní una flota privada, los perseguí, los capturé y los encontré en una cárcel de Pérgamo. Los recuperé y cumplí mi promesa. Los crucifiqué a todos. Un gesto de misericordia práctica. Os voy a enseñar una lección muy valiosa. Nunca dejes una deuda sin cobrar y nunca dejes una amenaza con vida. Pero bueno, sigamos con los problemas, que ya veréis que pocos no son. Mi problema era que a pesar del nombre ilustre, mi familia no tenía el sestercio contante y sonante. El dinero lo era todo. Ya que el dinero y la felicidad del pueblo lo era todo, decidí hacer juegos públicos. Para financiar los juegos públicos, que eran como las Super Bowls mezcladas con conciertos de Taylor Swift y reparto de comida gratis, me endeudé hasta las cejas. Y funcionó. Me eligieron Pontifex Maximus, el sumo sacerdote, no por mi devoción, sino porque controlaba el calendario y las festividades. Luego vino la jugada maestra, el primer triunvirato, un pacto privado con Pompeyo Magno, el general más famoso, y Craso, el hombre más rico del mundo. De todas maneras, nos repartimos el poder como niños reparten botín. A mí me tocó la Galia. Y seguro que os preguntaréis ¿qué es la Galia? Pues bien, ahí es donde forjé mi herramienta definitiva, mi legión. Un ejército no es una chusma con espadas, era una máquina de precisión. Cada soldado cargaba con su equipo su comida y su pala. Sí, como escucháis, una pala. Nuestra ventaja no era solo luchar, sino construir. Cada noche, en cualquier territorio hostil, levantábamos un campamento fortificado completo, con foso y empalizada. Transformábamos el caos en un pedacito ordenado de Roma en cuestión de horas. Esa es la verdadera disciplina. Y mientras conquistaba, escribía. Mis comentarios sobre la guerra de las Galias no eran un diario. Eran los primeros despachos de prensa propagandísticos de la historia. Veni vidi vici no es una frase bonita. Es un titular perfecto. Llegué, lo vi, lo conquisté. 3 palabras que resumen eficacia pura y que resonaron en Roma más que cualquier discurso senatorial. Pero el éxito genera envidias. Mis enemigos en el Senado, los optimates, la vieja guardia aristocrática que creía que el poder era su derecho de nacimiento, convencieron a Pompeyo de darme la espalda. Me ordenaron disolver mi ejército y volver a Roma solo para ser juzgado. Era la trampa perfecta. Ahí estaba, en la frontera norte de Italia, frente al Rubicón, un riachuelo insignificante. Pero por ley, cruzar al sur de ese arroyo con un ejército era declarar la guerra al Estado. La decisión más grande de mi vida. Miré a mis soldados, pensé en todos los que querían verme caer y vi la orden, alea y acta est, la suerte está echada. Adivinad qué hice. Efectivamente crucé ese maldito río. No empezó una guerra civil. Empezó una revolución. Ahora empieza lo bueno. Pompeyo y los senadores huyeron hacia Grecia, pensando que podrían reagruparse. Un error de cálculo. Pero ellos habían dejado escapar un detalle. Yo no jugaba a la guerra con las viejas reglas de caballerosidad. Las reglas habían cambiado en el Rubicón. Perseguí a Pompeyo hasta Farsalia, en Grecia. Allí, aunque sus tropas nos doblaban en número, ganamos. ¿Qué? ¿Cómo ganamos? Te lo dejo bien claro. Porque mis legionarios no luchaban por un sueldo o por un senador lejano. Luchaban por mí. Habían apostado sus vidas por mi suerte. Y yo por la de ellos. Era una deuda de honor. Tras la batalla, ordené que a todos los soldados romanos capturados se les perdonara la vida. Quería que se unieran a mí. Ese era otro mensaje. Con César, incluso el enemigo vencido tiene futuro. Pompeyo huyó, desesperado, a Egipto, y yo, persiguiéndole, llegué a Alejandría. Allí me esperaba no un enemigo, sino un regalo macabro y una oportunidad de oro. Los consejeros del faraón niño Ptolomeo XIII creyeron ganarse mi favor presentándome la cabeza de Pompeyo, mi yerno y antiguo aliado. Fue el peor error diplomático de la historia. La corté con desprecio. Y entonces apareció ella, su hermana Cleopatra VII. No llegó con un ejército. Llegó enrollada en una alfombra persa, entregada como un obsequio a mis aposentos. Y te voy a decir una cosa. Me quedé loco. Cuando se desenvolvió no era solo una mujer de belleza legendaria, era la persona más inteligente e instruida que había conocido. Hablaba 7 idiomas, conocía la geometría, la astronomía, la política, y estaba desesperada por recuperar su trono. Fue el deal estratégico perfecto. Yo necesitaba estabilidad en Egipto, que era el granero que alimentaba a Roma.
además del inmenso tesoro de los Ptolomeos para financiar mis guerras, que joder, no sabes lo bien que me venía. Ella necesitaba el poder de las legiones para ser reina. Lo demás fue un beneficio colateral muy, muy agradable, ya sabes por qué. De esa alianza nació Cesarión, y aprendí que el poder no solo se ejerce con espadas, sino con inteligencia, sexo y dinero. De vuelta en Roma como dictador me puse a trabajar, no para restaurar la vieja república que estaba podrida, sino para reinventar Roma desde su cimientos. Creé el calendario juliano, porque el antiguo era un caos que dejaba las estaciones bailando. Imagina planear la siembra o una campaña militar sin saber qué mes era. Decretaré que los veteranos de mis legiones tendrán tierras, y concedí la ciudadanía romana a provincias enteras de la Galia e Hispania. ¿Sabes por qué? Porque un imperio no se gobierna solo desde una ciudad, se gobierna integrando a los mejores, vengan de donde vengan. Ese era el futuro. Pero Roma no estaba preparada. Los viejos aristócratas, los optimates, veían cómo su mundo de privilegios hereditarios se desmoronaba. Y los rumores, los malditos rumores, decían que quería ser rex, rey, la palabra más sucia para un romano. Que mi estatua en el foro, que mi relación con Cleopatra, que mi poder, todo era una afrenta a la libertas. Pero bueno, sigamos con lo siguiente. La gente decía: ¿no eras tú la libertad? Habías perdonado a tus enemigos. Y exacto, tanta libertad fue mi peor error. Perdoné a Marco Junio Bruto, a Cayo Casio Longino. Los dejé vivir, incluso les di cargos importantes. Pensé que la clemencia los ganaría. Pero para un hombre herido en su orgullo, el perdón no es un regalo. Es un insulto peor que la muerte. Ellos no veían un estadista construyendo un nuevo orden. Veían a un tirano que había que detener para salvar un fantasma. La república que ellos mismos habían corrompido. Así que llegaron los idus de marzo. El día 15 había presagios, sueños y advertencias. Pero bueno, como bien sabéis, un hombre de acción no vive de supersticiones. Fui al Senado, al Teatro de Pompeyo, sin guardia personal. ¿Para qué? Yo era el hombre más poderoso del mundo. Pero como bien sabéis, todo lo que sube, baja. Y allí, en medio de un debate trivial, me rodearon. No con espadas, sino con puñales escondidos bajo las togas. Me llegó el primer pinchazo, luego otro y otro. Me envolví la cabeza con la toga, para morir con dignidad. Entonces, entre las sombras y el dolor, lo vi a Bruto, al hijo de Servilia, la mujer a quien quizá más amé. Al hombre a quien consideraba casi un hijo. Eso me causó mucha tristeza. Al final, la traición no duele por el hierro. Duele por la mano que lo empuña. Y esa mano te demuestra que al final, por mucho que cambies las leyes, los calendarios o las fronteras, no puedes cambiar el corazón humano. Tristemente me creía un dios, pero al final soy humano como todos. Al final caí, con 23 puñaladas. Pero mi historia no terminó ahí. Octavio, mi sobrino nieto y heredero, usó mi legado para acabar con los conspiradores y fundar el Imperio Romano. Se convirtió en Augusto el primer emperador. Y César dejó de ser un nombre para convertirse en un título. Así que cuando mires un mapa de las calzadas que unían Europa, o pienses en un calendario, o hables de un emperador, estás viendo las sombras de mi vida y de mi muerte, porque la verdadera grandeza de Roma no fue su infalibilidad, sino su capacidad de reinventarse a través del caos. Además de construir ingeniería que durara milenios, de absorber culturas y de crear un concepto de ley y ciudadanía que aún resuena. Yo fui el catalizador de todo eso, el hombre que apostó todo a una sola jugada. Y aunque la banca me cobró al final con puñales, gané la partida más importante, la de la historia. Bien habéis escuchado, esta es mi historia desde mis principios a mi fallecimiento. Si me permitís, me gustaría revelar cómo realmente llegué al éxito. Efectivamente, la estrategia, basándome en inteligencia, logística, ingeniería, contingencia y comunicación, te han hecho creer que la estrategia es inspiración divina en el momento del combate. Falso. La verdadera victoria se cuece meses antes, en una tienda de campaña, con mapas toscos, informes de espías y cálculos aburridísimos. Yo no tenía suerte, yo la fabricaba. Y te voy a contar exactamente cómo, como si estuvieras en mi estado mayor.
Antes de mover un solo soldado, mi primer recurso no era la espada, sino el oro y la conversación. Creé una red que funcionaba como los nervios de mi cuerpo. Empecemos por los exploradores, mis caballeros de reconocimiento. No eran simples avanzadillas. Eran cazadores que traían datos sobre anchura de ríos, consistencia del suelo y estado de ánimo de las aldeas. Mira, sigamos con los mercadores, los comerciantes. Un mercader galo que vende algo de vino a una tribu escucha más que 10 espías profesionales. De hecho, los financiaba y protegía. A cambio sabía que jefe estaba enfadado con quién, dónde escaseaba el grano, cuándo se celebraba una asamblea. De verdad, la gente cree que es muy fácil, pero no es así. Sigamos. Continuemos con prisioneras y desertores. A un prisionero se le interroga. A un desertor se le escucha. Su miedo y su resentimiento contenían gemas de información pura. Mi regla era simple, nunca entrar en un territorio sin poder dibujar su mapa político y social con los ojos cerrados. Mirad, si solo conocías el terreno eras un topógrafo, si conocías los rencores y ambiciones de sus líderes eras un dios. Os voy a confesar una de las partes más complicadas, la aritmética. Un general romántico piensa en glorias, un general victorioso en sacos de trigo y pares de sandalias. Calculaba el tiempo máximo de campaña antes de que el invierno o la falta de suministros nos paralizaran. Todo plan tenía una fecha de caducidad. Así que le preguntaba cuántos hombres, cuántos kilos de trigo, cerdo y vino consumen al día, cuántos carros y mulos se necesitan para transportarlo. ¿Cuántos de esos carros pueden ser requisados en territorio aliado y cuántos debía llevar yo? Un error del 10% en este cálculo significaba motín, cosa que quería evitar a toda costa. Subando quebraderos de cabeza, ahora os voy a explicar una parte clave, la ruta. Elegía el camino no por el más corto, sino por el que tuviera puntos de agua cada 20 millas. Además de pasto para los animales y materiales para construir, madera o piedra principalmente. Mi ruta ideal era a la vez una línea de suministro y una cadena de obras públicas en potencia. Pero bueno, si lo que os he dicho os sabe a poco, continuamos con la ingeniería detrás de todo esto. Aquí es donde mi mente se separaba de la de cualquier otro general. Yo no aceptaba el terreno. Lo modificaba para que se adaptara a mis fortalezas y maximizara las debilidades del enemigo. Para un río ancho como el Rin, no buscaba un vado, diseñaba un puente estandarizado. El puente estaba construido de madera con piezas prefabricadas que mis ingenieros podían ensamblar en serie. Al final, el propósito final era cambiar la geografía del terreno. Por ejemplo, hablando de ciudades en una colina, como Alesia, no ordenaba un asalto suicida, ordenaba un cercle de hierro, la cual consistía en 2 anillos de murallas, fosos, torres y trampas que convertían el terreno en una ratonera ingeniería. Era un poco cabrón, pero ingenioso. Transformaba su ventaja defensiva en su prisión. Ahora os voy a explicar cómo parar un enemigo rápido, como los jinetes partos. Yo la verdad pasaba de ellos, no perseguía. Construía campamentos fortificados en cadena para controlar el territorio. Y de esa manera lo que hacía era forzarles a una batalla en un espacio confinado, donde mi infantería era reina. Como bien habéis escuchado y os he resumido, al final siempre iba un paso por delante. Mi principio era, la legión que excava, conquista. La pala era tan importante como el gladius. Como no hay acción sin planificación, os voy a desvelar otro de mis secretos. Todo plan principal es una fantasía hasta que choca con el enemigo. Por eso por cada plan A tenía un plan B, C y D escritos. Y si llega antes el ejército de socorro, tengo la contravallación ya diseñada. Y si hay una inundación, tengo señalizados terrenos más altos para el campamento. Y si traiciona a nuestra tribu aliada, tengo una legión de reserva estacionada para recordarles el tratado. Esto no era pesimismo, era control. Reducía la variable del azar. En el campo de batalla, cuando ocurre lo inesperado, el general que ya lo ha pensado parece tener poderes sobrenaturales. Es solo memoria muscular mental, prevenir y adaptarse a las futuras vertientes que puedan ocurrir en las fases desplegadas. Como último paso, os voy a desvelar lo que a una persona les hace diferenciarse del resto, la comunicación. Reunía a mis legados y centuriones. No les daba órdenes ciegas, les explicaba la intención. El objetivo no es tomar esa colina, es obligar al enemigo a desplazar sus reservas aquí para que nuestra caballería golpee allá. Cuando un centurión entendía el porqué, podía adaptarse en el caos sin perder el objetivo final. Luego me presentaba ante las tropas, un discurso breve, claro. Les recordaba nuestro botín, nuestro honor y nuestra invencibilidad compartida. El plan más perfecto es inútil sin la fe del soldado que lo ejecuta. Yo no les pedía que murieran por Roma. Les mostraba cómo vivir
y enriquecerse conmigo. Así que ya lo ves, no hubo un solo momento de genio, hubo miles de momentos de meticulosidad abrumadora. La famosa suerte de César era, en realidad, la fatiga eliminada, el hambre prevista, el enemigo desnudo ante mis ojos y un plan para cada eventualidad. La batalla era solo la firma en un documento que ya había escrito, corregido y memorizado hacía semanas. Ese era mi secreto, ganar la guerra antes de declararla. Antes de acabar por hoy, me gustaría compartir estos consejos con vosotros, espero que os ayuden a visualizar la vida de una manera diferente. Perdona públicamente a los enemigos menores para mostrar fuerza, pero recuerda siempre quién te apuñaló por la espalda. En el trabajo y la vida, sé magnánimo con los errores ajenos, pero establece límites de hierro. No guardes rencor tóxico, pero mantén una memoria fría y clara de quién es digno de tu confianza y quién no. La gente respeta más la justicia despiadada que la bondad débil. Os voy a regalar otro consejo más. La suerte no es azar, es una postura contra el mundo. La gente hablaba de mi fortuna, no era un capricho de los dioses. Era el resultado de presentarme ante cada crisis con una elección. Deja de preguntarte por qué me pasa esto y empieza a declarar qué voy a hacer yo con esto. La suerte no te encuentra sentado, te encuentra cruzando ríos, construyendo puentes y liderando legiones, reales o metafóricas. Alea iacta est, la suerte está echada, pero recuerda, fuiste tú quien lanzó los dados. Ahora vete, y haz que tu vida en tu siglo sea tan memorable como la mía lo fue en el mío. No necesitas un imperio. Necesitas voluntad, ingenio y el coraje de cruzar tu propio Rubicón. El resto es historia.